Bueno, buenas tardes. Iniciamos la mesa de biotecnología. Antes que nada quiero agradecer por la oportunidad de estar moderando esta mesa con dos grandes investigadores. Bien. Bueno, esta mesa va a estar integrada por aquí el doctor presente, Federico Ariel, y la segunda presentación es del doctor Jurat Fuentes, que por él lo que hizo es grabar su presentación. Por lo tanto, las preguntas que surjan de estas dos charlas van a estar muy bien. Vamos a poder responder aquí el doctor Ariel, porque el doctor Jurat Fuentes no se va a poder conectar en vivo. Bueno, ahora paso a presentarlo al doctor Ariel. Federico Ariel es doctor en ciencias biológicas y especialista en epigenética vegetal y los ARN no codificantes. Actualmente es investigador de CONICET del IFIBINE, Unidad Ejecutora de Doble Dependencia de CONICET y la UBA, en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos años ha sido distinguido con varios premios nacionales e internacionales, entre los que se destaca el UNESCO All Thousand Awards como uno de los 5 científicos jóvenes en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, más destacados del mundo, y el premio Bunge y Bor en Agrobiotecnología 2023. Federico se desempeñó como representante del CONICET en el directorio de la empresa ITEC de IPF y CONICET entre el 2021 y 2023. Es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Argentina de Nanotecnología y fue copresidente de la Academia de Ciencia Joven de Argentina entre el 22 y 24. En el 2022 fundó la empresa de base tecnológica Apollo Biotech, dedicada al diseño de soluciones basadas en ARN para el reemplazo de pesticidas sintéticos en cultivos. Por su alta especificidad y inocuidad, esta tecnología de ARN es más respetuosa con el medio ambiente y la salud de las personas. Federico, bienvenido. Bueno, muchas gracias a los organizadores y a Gabriela por la presentación. Yo me voy a parar, como un buen docente, me cuesta estar sentado. Va a haber un solapamiento en algún punto con la otra charla. Habíamos organizado que fuera en el orden inverso, pero no hay problema, lo vamos a sobrellevar. Como bien dijo Gabriela, en Apolo hacemos tecnología del ARN y la idea es comunicarnos con las plantas y de esa manera proveerle información necesaria para adaptarse de alguna manera o desarrollarse mejor en ciertas condiciones del ambiente. ¿Qué es Apolo? Apolo es una plataforma biotecnológica y somos capaces de modular genes en plantas y patógenos de manera no transgénica, y para eso hacemos uso de tecnología de ARN, para lo cual nosotros contamos con nuestra propia tecnología de estabilización de esos ARNs. Apolo es un spin-off de nuestro laboratorio científico. Hoy trabajo en la UBA, pero el laboratorio del que surgió es parte del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Y entre 2021 y 2022 tuvimos subsidios de investigación en el laboratorio que fueron clave para poder transformar todos nuestros desarrollos científicos en tecnología basada en ARN para la agricultura. A partir de las pruebas de concepto exitosas que tuvimos, fue que decidimos lanzar Apolo, y desde ese momento, 2022 a esta parte, tuvimos nuestros primeros ensayos, nuestros primeros partnerships con otras empresas, nuestros desarrollos fueron reconocidos a nivel científico y tecnológico, y hoy estamos en una etapa ya de expansión, regulación y todo lo que hace falta para llegar al mercado lo antes posible. Tal vez uno de los hitos más importantes es que hace 2 meses o 3 meses inauguramos la primera planta piloto de producción de ARN de toda América Latina, está en Santa Fe, y eso nos permite no solo potencialmente abastecer un mercado interno en Argentina de tecnologías del ARN para cultivos intensivos, sino también algo muy importante, que es que nos permitió escalar la producción y de esta manera minimizar los costos y hoy hablar de una tecnología de ARN que sea competitiva con las soluciones químicas existentes en el mercado. Algo que hace algunos años parecía una utopía, hoy lo hicimos realidad gracias a esta planta piloto de producción de ARN.
Nuestro modelo de negocios es claramente B2B y lo que hacemos es establecer partnership con empresas que después vayan a distribuir esos productos, hacemos acuerdos precomerciales y de esa manera podemos desarrollar soluciones que esté demandando el mercado, aplicando todo nuestro conocimiento científico y después llegar a los stakeholders finales, que son los grandes agricultores, para a través de estas empresas con las que hacemos esta vinculación. Básicamente, nosotros hace 15 años que trabajamos en biología bioquímica del ARN en plantas y en nuestros laboratorios científicos estamos más abocados a esos tres objetivos, que es cómo podemos usar ARN para adaptar el desarrollo de la planta al ambiente o cómo podemos eventualmente inducir la acumulación de ciertos metabolitos o nutrientes de interés. Lo que estamos más abocados o más cerca del mercado o de tener productos registrables en Apolo es en este cuarto objetivo, que es despertar inmunidad específica de las plantas contra patógenos y de esa manera reemplazar pesticidas. ¿Cómo funciona el ARN? Bueno, primero, ¿qué es el ARN? El ARN básicamente es la molécula intermediaria entre el ADN y las proteínas. Y así como se desarrollaron las vacunas de ARN, que es ARN mensajero, ese ARN mensajero se iba a traducir en una proteína viral contra la cual nosotros producimos anticuerpos, generamos anticuerpos, bloqueamos la infección. Algo así se puede usar en plantas con una gran diferencia: las plantas no tienen anticuerpos. Entonces, lo que hacemos es mostrarle un segmento del genoma del patógeno, puede ser virus, hongos, insectos, codificado en ARN de doble cadena. Ese ARN de doble cadena es absorbido por las plantas. Nosotros sabíamos hace mucho tiempo que las plantas absorben ARNs, no necesitan que se lo inyecten como una vacuna. Y esos pequeños ARNs que se procesan van a actuar como moléculas de defensa. Van a reconocer genes específicos, van a silenciarlos y por eso hablamos de RNA de interferencia o RNAi, que seguramente hayan escuchado. Y de esa manera podemos bloquear la infección. Y por eso hablamos también de un efecto vacuna, en analogía con lo que se ha desarrollado en Pharma. ¿Cuál es el gran desafío de todo esto para sacar este tipo de tecnología del laboratorio al campo? La estabilización del ARN. Nosotros esta tecnología la podemos aplicar por spray, igual que cualquier otra tecnología en el campo, pero el ARN es una molécula muy lábil, química y enzimáticamente se degrada muy fácilmente, y lo que nosotros logramos desarrollar en ese quiebre entre cuando transformamos ciencia en tecnología fue desarrollar carriers o vehículos que son capaces de estabilizar los ARNs y ser absorbidos por las plantas para leer esa información codificada. Basándonos en la literatura, ya sabíamos que este tipo de tecnologías en los laboratorios era capaz de controlar enfermedades causadas por hongos, virus o también controlar insectos. Hoy por hoy la única tecnología registrada en el mundo basada en ARNs es para controlar insectos, el Colorado Potato Beetle en Estados Unidos. Sobre eso va a hablar Juan Luis en su charla. Y nosotros decidimos estratégicamente empezar por hongos. Podemos después charlar por qué, pero es lo que creemos más factible de llegar al mercado con soluciones competitivas en un corto plazo. Y de esta manera reemplazar, en este caso, fungicidas sintéticos por información codificada en ARN para que las plantas sepan defenderse. Ahora les voy a mostrar primero algunos ensayos del laboratorio y después vamos a abordar las validaciones a campo. Esto fue nuestra prueba de concepto. Botrytis es un patosistema que conocemos mucho, Botrytis tomate. Entonces, conociendo bien el genoma de Botrytis, dijimos si podemos desarrollar algo va a ser contra esto y después vamos a ir a otros. Y acá podemos ver cómo a Botrytis con ARN estabilizado lo podemos controlar in vitro, lo podemos controlar de manera con infecciones, inoculaciones controladas en hojas, y también podemos controlar la infección en toda la planta. Esto en el laboratorio. Acá podemos ver la planta completa con una inoculación de 1,5 millones de esporas de Botrytis. Eso no pasa en ningún lado, es muchísimo. Y sin embargo la planta está totalmente bien, como si no tuviera síntomas de enfermedad. Y lo más interesante es que pudimos comprobar en el laboratorio que este tipo de tecnología es sistémica. En esta planta de tomate le agregamos ARN a esa hoja y sin embargo protegíamos no solo esa hoja, sino a hojas distales y lo que es mejor, 3 semanas después de la aplicación del ARN, obviamente en la planta ya había hojas nuevas y esas hojas nuevas también estaban siendo protegidas contra la infección controlada de Botrytis. En base a esta primera prueba de concepto en Botrytis y tomate, empezamos también a trabajar con otros cultivos, como ven en la primera línea, que abordamos el diseño, los ensayos en el laboratorio, ensayos a campo, y hoy estamos abordando el desafío de la regulación del producto con SENASA, y a partir de esa prueba de concepto abordamos en Apolo una serie de proyectos
en distintos hongos y distintos cultivos, entre los cuales tenemos algunos de gran incidencia nacional, digamos una enfermedad endémica en Argentina, como es el carbón del maní, y otros que tienen incluso un impacto global que todavía no llegó a la Argentina, como es toca negra en bananos. Y entonces acá les muestro algunos otros ejemplos. Esto prueba el concepto de Fusarium, lo hicimos en hoja porque es fácil mirarlo, por más que no sea el órgano target de la enfermedad, y podemos ver cómo podemos controlar perfectamente la enfermedad en condiciones de laboratorio. Esto es para Sclerotinia sclerotium, lo mismo, Sclerotinia minor también, y Phytophthora también en tomate. Pueden ver cómo también con algunos de estos prototipos, con algunos genes en particular, podemos controlar totalmente la enfermedad en condiciones controladas. Esto es para el hongo causante de cigatoca negra. Llegamos a controlar hasta un 75-80% del crecimiento in vitro, ¿no? Sin la hoja, y hoy ya tenemos ensayos también controlados a campo en Colombia. Y esto es para enfermedades de cítricos, tanto Penicillium como Hepaticum. Estamos controlando entre un 80 y un 100% del crecimiento, así que estamos viendo ahora de cómo llevar eso a la superficie de la fruta para protegerla. Y este es el caso de Tecáfora, el causante del carbón del maní, donde in vitro lo controlábamos muy bien, y ahora tenemos ensayos a campo que les voy a compartir ahora. Entonces, todo eso que les mostré es todo lo que hemos visto que funciona en el laboratorio. Hemos abordado otros patosistemas que no pudimos controlar, no es que todo lo que hacemos funciona, pero aquello que funcionó en el laboratorio hemos comprobado que siempre termina funcionando a campo. Para eso tuvimos desafíos adicionales. El ARN, como les dije, es una molécula muy lábil. Fuimos capaces de comprobar que esa molécula a temperatura ambiente se puede guardar y que sigue siendo estable a lo largo, ahí les muestro, de semanas, pero tenemos ensayos más largos y a distintas temperaturas. Después los estabilizamos. Acá en estos son electroforesis. Vemos la bandita, esta bandita es ARN. Si la bandita desaparece es porque el ARN está allá arriba estabilizado. Y vemos que en un rango de pH amplio esto funciona. Pero después, claro, cuando llegamos al campo nos encontramos con desafíos adicionales. Salir del laboratorio y llegar al campo es problemático, y el primer problema con el que nos encontramos es que nuestros ARNs estabilizados precipitan. Si ven acá, esto se estaban precipitando. Y eso en el laboratorio no es un problema, porque uno agita y hace el spray, pero obviamente en un tanque de aplicación eso empezó a ser problema, por lo cual tuvimos que trabajar en formular este principio activo para que termine siendo una emulsión que se mantenga en suspensión lo suficiente para ser aplicado a campo. Y después, cuando ya tuvimos esto formulado, el desafío adicional fue ver qué tan compatible era con otros agentes químicos que se usan en la agricultura, y entre ellos, el más destacado obviamente son los coadyuvantes, que van a corregir ciertas condiciones del agua, las características de la gota y demás, y vimos que no todos los coadyuvantes son compatibles con nuestra tecnología. Hicimos un screening, vimos con cuáles sí, el ARN no se libera, y para eso quisimos ir más lejos, y por eso establecimos un partnership estratégico para nosotros, que es con la empresa Speedagro, para desarrollar coadyuvantes específicamente compatibles con la tecnología de ARN. Y de esta manera no solamente hacer que sean compatibles, sino también potenciar la actividad de nuestros principios activos en un producto final. Así que, bueno, con ellos estamos trabajando en esta compatibilidad entre coadyuvantes y ARNs, y también estamos abordando algunos patosistemas de interés común entre Speedagro y Apollo. Ahora sí les voy a mostrar algunos resultados a campo. Esto es en tomate. Ahí se indican los momentos de aplicación con el estado fenológico de la planta. Siempre hacemos control químico, obviamente, y vimos que pudimos tener resultados equiparables a los químicos, pero con una tecnología que tiene residuo cero, o sea, tiene la misma eficiencia que un químico, pero no deja rastros, y es más, eso implica que se puede aplicar muy tarde, antes de la cosecha, porque no va a dejar residuos en la planta ni en la fruta. Esto es Botrytis en frutilla. También tuvimos, sobre todo en flores, muy buenos resultados. Esto es Fusarium en tomate, con una novedad, que es que aplicamos el ARN cuando las plantas todavía estaban en bandejas, antes de ser transferidas a la tierra, es decir, antes que esté en contacto con
con el patógeno, y es decir que lo que estamos haciendo es vacunando las plántulas antes de que sean puestas en la tierra, y esto tuvo una eficiencia altísima. Hubo ensayos en los que directamente no había síntomas de enfermedad en las plantas vacunadas en bandejas. Esto es en esclerotinia en tomate, con la misma lógica de inocular en bandejas. Los resultados fueron buenos, pero quiero hacer la salvedad, la incidencia en ese ensayo fue baja, así que estamos repitiendo porque si no, obviamente, uno puede controlar una incidencia baja. Y después esto es en maní, justamente, ensayos que hemos hecho en colaboración con SPID, donde controlamos muy bien viruela comparado con los controles comerciales, químicos. Y esto es tecáfora, esto es carbón del maní, donde también tuvimos mejores resultados que el control químico con que lo comparamos, pero además en este ensayo en particular también, carbón del maní es una enfermedad muy difícil de controlar. Obviamente esto es un primer approach y podemos seguramente optimizar los protocolos de aplicación, la diversidad de genes que queremos silenciar en el patógeno y demás, pero lo interesante es que en este ensayo también medimos la productividad de las parcelas y vimos que las plantas tratadas con ARN tenían una productividad superior, y entonces ahora estamos pensando en nuevas estrategias de paquetes tecnológicos de variedades que tal vez sean susceptibles, pero que son muy buenas como calidad de maní o de alta productividad, pero queremos conferirle esa resistencia a modo de vacunas. Así que, bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Esperemos entonces la otra disertación que está grabada y después charlamos. Ahora lo voy a presentar al doctor Juan Jurat Fuentes. Es licenciado en Biología de la Universidad de Valencia en España, donde también realizó sus estudios de grado. Tras recibirse de doctor en entomología en la Universidad de Georgia en Estados Unidos, fue contratado por la Universidad de Tennessee, donde hoy en día es profesor y director del Laboratorio de Fisiología y Patología Molecular del Departamento de Entomología y Patología de Plantas. El laboratorio, dirigido por el doctor Jurat Fuentes, centra su investigación en desarrollar biotecnologías para el control de insectos más eficaces y respetuosas con el medio ambiente para una producción vegetal sostenible y más segura. Su investigación se centra en las toxinas insecticidas de la bacteria Bacillus thuringiensis producidas en plantas transgénicas y en el silenciamiento de genes mediante ARN de interferencia para el control de plagas. El doctor Jurat Fuentes ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales, 16 capítulos del libro, y tiene 2 patentes concedidas y 3 provisionales. Ha realizado más de 100 presentaciones en congresos internacionales en distintos países del mundo y ha sido reconocido por varios premios nacionales e internacionales como DuPont Young Professor, el premio de reconocimiento en Fisiología, Bioquímica y Toxicología de Insectos de la Sociedad Entomológica de América. Actualmente es el presidente de la Sociedad Internacional de Patología de Invertebrados. Bueno, ahora vamos a ver su charla, que por una cuestión laboral el doctor no nos puede estar acompañando en vivo. Muchas gracias por la introducción, Gabriela, y también agradecer a Antonella Fiore, Hugo Permigiat y Eduardo Pagano por la invitación para participar en este congreso. Muy buenos días a todos, gracias por su asistencia y mis más sinceras disculpas por no poder atender este evento en persona. Los objetivos de mi presentación van a ser básicamente, primero, el darles una visión de lo que está pasando con los cultivos de BT y la respuesta de la industria. También compartiré algunos datos sobre experimentos en mi grupo para incrementar la actividad y extender el uso de las proteínas insecticidas de BT. Y después me centraré en el silenciamiento génico como una de las próximas estrategias más importantes para el control de plagas. Cuando hablo de BT, me estoy refiriendo a cultivos transgénicos de soja, maíz o algodón, comercializados en Argentina, pero también en otros países, y estos cultivos de BT producen proteínas insecticidas,
ya de bien de origen vegetativo, como la BIP3AA, o que tienen origen en el cristal paraesporal, o proteínas CRI, de la bacteria Bacillus thuringiensis, o BT. Estas proteínas insecticidas proporcionan un control efectivo de las plagas diana cuando son expresadas por estos cultivos transgénicos, y el uso de estos híbridos transgénicos da normalmente lugar a beneficios económicos, dado que tienen una mayor producción y un menor gasto en pesticidas. También estos cultivos transgénicos, especialmente en el caso del maíz, contribuyen a la reducción de infección por hongos y micotoxinas como consecuencia del daño infligido por los insectos. Sin embargo, los beneficios de esta tecnología de los cultivos transgénicos de BT están claramente amenazados por la evolución de resistencia en las plagas diana hoy en día. En el gráfico de la derecha pueden ver una clara correlación entre los años desde la implantación de los cultivos de BT a nivel mundial y el incremento de casos de resistencia con consecuencias prácticas. Si nos enfocamos solo en las Américas, podemos ver que la mayoría de casos de resistencia afecta a los Estados Unidos, muy posiblemente porque este es el lugar donde más tiempo se han utilizado estos cultivos. En la Argentina hay, en la actualidad, 3 casos de resistencia práctica a cultivos de BT que han sido reportados. 2 de ellos son del barrenador del tallo, Diatrea saccharalis, que ha desarrollado resistencia al maíz produciendo las toxinas CRI1A.105 y también a la toxina CRI1F. El tercer caso en Argentina es la oruga militar tardía, Spodoptera frugiperda, que ha desarrollado resistencia al maíz que produce la proteína CRI1F. Sin embargo, también hay casos de avisos de resistencia inminente a las proteínas insecticidas en las plantas transgénicas de BT. Por ejemplo, Alejandro Vera, en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán, ya ha presentado el caso de medidoras de soja Racquiplusia nu, incrementando la superficie de foliación de la soja de BT con questa de una temporada a otra. Como se puede ver en la figura, en la izquierda es el daño de Racquiplusia nu en 2022, en la derecha es el daño de la misma especie en 2023. Este incremento en la defoliación significa que la frecuencia de resistencia a esta soja transgénica, la cual produce 2 proteínas insecticidas de BT, está creciendo con el tiempo y seguramente se desarrolle resistencia práctica en el futuro, a no ser que se tomen medidas alternativas de control. Otro ejemplo, proporcionado gentilmente por Alejandro, es el daño y número de orugas de la espiga en maíz de BT produciendo la proteína BIP3AA. Como pueden ver en la gráfica de la izquierda, mientras en la temporada 21-22 no se documentaron daños por larvas de Helicobacter, tanto en la fase vegetativa como reproductiva del maíz, al año siguiente la situación empezó a cambiar, con un 40% de espigas con daños y hasta más de 2 orugas por espiga detectadas durante la fase reproductiva del maíz. Alejandro y la estación experimental han estado recogiendo evidencias que en definitiva demuestran que la frecuencia de resistencia a las proteínas insecticidas de BT sigue aumentando con el tiempo, con lo que el desarrollo de resistencia con consecuencias a nivel práctico puede ser inminente. Teniendo en cuenta todos estos datos y tendencias, es importante desarrollar nuevas estrategias de control. Una de ellas, proporcionada por la industria, es el desarrollo de nuevas variedades de plantas de BT que produzcan proteínas insecticidas activas contra las plagas que son resistentes frente a los cultivos de BT actuales. Un claro ejemplo es la colaboración pública-privada entre Embrapa y la compañía Helix en Brasil para desarrollar el maíz BT Max, que produce la proteína CRI1D, la cual es efectiva en controlar orugas resistentes a otras proteínas CRI1, CRI2 e incluso BIP3A. Otras compañías, sin embargo, se han enfocado en producir cultivos transgénicos que producen otras proteínas insecticidas que tienen un modo de acción distinto al de las proteínas de BT utilizadas hasta ahora. Muchas de estas proteínas han sido identificadas en otros organismos distintos al BT, incluyendo bacterias, pero también helechos y otras plantas. Estos cultivos son muy prometedores y seguramente se comercializarán en un futuro no muy lejano. En nuestro laboratorio
hemos estado colaborando con la compañía Impetus Ag, investigando la posibilidad de incrementar la actividad de las proteínas CRI como una posibilidad de poder extender su utilidad comercializada en la actualidad. Para ello nos hemos enfocado en el modo de acción de estas proteínas CRI, las cuales reconocen receptores en las células del intestino del insecto plaga. Una vez unen a estos receptores, se produce la formación de poro por la toxina en la membrana de la célula, lo cual mata la célula, termina rompiendo el intestino y da lugar a la infección de la sangre del insecto y su muerte. Nuestra estrategia ha sido la de diseñar proteínas que puedan servir como una especie de pegamento o puente entre la toxina y proteínas del intestino del insecto. De esta forma, esperamos incrementar la cantidad de proteína CRI que se une a receptores en el intestino y con ello la formación de más poros para una más alta toxicidad. En nuestros experimentos nos hemos centrado en la proteína CRI1F como modelo, que es producida en híbridos de maíz, soja y algodón, y también en larvas de Spodoptera frugiperda como la plaga modelo a controlar. Spodoptera frugiperda es un insecto que es susceptible a CRI1F. Utilizando este insecto, la oruga militar tardía, hemos podido comprobar que la adicción de nuestra proteína puente o pegamento, la cual llamamos sinergista, aumenta considerablemente la toxicidad de la proteína CRI1F, donde una dosis que causa el 39% de mortandad llega a causar la muerte del 97% de las larvas cuando añadimos nuestro sinergista. Esta tecnología también es útil para el control de la oruga de la espiga, Helicoverpacea, que de forma natural no es muy susceptible a la proteína CRI1F. Con la adición de nuestro sinergista podemos aumentar la actividad y pasar del 19% al 88% de las larvas muertas. De una forma similar, nuestra proteína sinergista también puede aumentar el control de la oruga militar tardía con otras toxinas, como por ejemplo la CRI1C, que de forma natural no es muy activa frente a esta plaga. Con la adición de la sinergista aumentamos la toxicidad del 31% hasta el 88%. Esta tecnología todavía está en desarrollo, pero puede ser utilizada para incrementar la toxicidad y así poder llegar a reducir la frecuencia de insectos que sobreviven a la exposición a las proteínas de BT. Otra alternativa totalmente distinta a las que les he presentado de otros cultivos contra las toxinas o estos sinergistas es la de desarrollar otros biopesticidas con un modo de acción totalmente distinto al de las proteínas de BT. Y como consecuencia, se espera que estos nuevos biopesticidas sean activos frente a plagas que son resistentes al BT. Una de estas tecnologías es lo que se llama el silenciamiento génico por interferencia del ARN o RNAi por sus siglas en inglés. El modo de acción de esta tecnología es distinto de cualquier otra y se enfoca en la disrupción del dogma central de la biología, el cual está mostrado en esta diapositiva. Este dogma explica que la información contenida en la secuencia del ADN, el cual forma la típica doble cadena con dos hebras, es transcrita a una molécula de ARN que después es traducida a una proteína. Y la proteína es realmente la molécula que realiza la función en el organismo. El silenciamiento génico por RNAi comienza con una molécula de doble cadena de ARN o dsRNA por sus siglas en inglés. Este RNA de doble cadena va a imposibilitar el paso de la traducción, con lo cual la proteína no se produce y si la función biológica a realizar por esta proteína es vital, el proceso de silenciamiento génico va a resultar en la reducción de los niveles de esta proteína y de esta forma causar la muerte o un síndrome importante en el insecto. Si miramos este proceso a un nivel más detallado, vamos a encontrar el porqué a una de las características más interesantes del silenciamiento génico, su alta especificidad, que resulta en su alto perfil de seguridad ambiental. La molécula del ARN de doble cadena la diseñamos para que la secuencia sea complementaria al ARN diana que codifica una proteína vital en el insecto. Una vez el ARN de doble cadena es ingerido por el insecto, viaja al interior de las células intestinales, donde las dos hebras son separadas
y una de ellas es utilizada como guía para buscar la secuencia complementaria, en este caso, nuestro ARN diana. Los ARN doble cadena son una señal para la célula que el ARN es defectuoso o es un virus, con lo cual hay que eliminarlo. Con lo que una vez que la hebra del ARN doble cadena encuentra y se une al RNA diana, la molécula es degradada y el ARN diana no es usado para producir la proteína vital, con lo que el insecto muere. Dado que la especificidad de la unión de la ARN doble cadena a la ARN diana está basada en que las secuencias sean complementarias, el control de plagas mediante este método presenta una de las más altas especificidades de todos los pesticidas. En experimentos de laboratorio se ha podido demostrar que cuando diseñamos una ARN doble cadena para un tipo de plaga específico, solo mata a ese tipo de insecto y no otro. En la gráfica de la izquierda pueden ver en A, B, C, D, ARNs diseñados para matar en A una mosca, en B una oruga, en C un escarabajo y en D un chinche. Como pueden ver, la alta mortalidad solo es detectada cuando se utiliza el ARN específico para ese tipo de insecto. La especificidad del ARN de doble cadena es tan alta que podemos diseñarlos para que maten a una sola especie de mosca, incluso cuando los utilizamos entre especies muy cercanas taxonómicamente. Esto está mostrado en la figura de la derecha, donde la mortalidad se encuentra solo cuando se utilizó el ARN doble cadena específico para cada especie. Esta alta especificidad es muy importante porque, en primer lugar, nos asegura un impacto ambiental o en la salud nulo o mínimo, y a la vez nos proporciona una manera de diseñar pesticidas frente a plagas que son difíciles de controlar. Se han desarrollado diferentes métodos de distribución del ARN doble cadena como biopesticida. Obviamente, un método es la producción del ARN en plantas transgénicas, pero también hay métodos basados en la preparación de soluciones de ARN doble cadena que pueden ser distribuidos de forma sistemática mediante inyecciones en el tronco o en el suelo, como parte de cebos, por irrigación y riego por goteo, o incluso como revestimiento de semillas. En los Estados Unidos ya hay 2 productos comercializados que están basados en esta tecnología de seleccionamiento génico. Uno es el maíz transgénico de Bayer frente al gusano de la raíz del maíz, y el otro es un biopesticida de la compañía Greenlight frente al escarabajo de la patata. De hecho, la compañía Greenlight ha hecho público su interés en continuar el desarrollo de este tipo de biopesticidas basados en el silenciamiento génico frente a distintas plagas y enfermedades fitosanitarias, desde el ácaro varroa a botrytis, oidio, fusarium, el gusano cogollero o el escarabajo del polen. Incluso para el control de las malezas como la hierba carnicera, como se muestra en la fotografía de más abajo. Sin embargo, como se muestra en la columna de la derecha, en la tabla, la mayoría de estas tecnologías aún están en la primera fase de descubrimiento y estudio de laboratorio, y no se espera que lleguen al periodo de comercialización hasta dentro de un par de años como mínimo. Una de las limitaciones del silenciamiento génico para el control de plagas es que no es efectivo frente a todo tipo de insectos. Por ejemplo, no es muy efectivo frente a lepidópteros, orugas y barrenadores. En nuestro laboratorio hemos podido demostrar que la inyección de un ARN doble cadena da lugar a fenotipos letales en la oruga militar tardía. En la mayoría de casos, como pueden ver en las fotografías de abajo, observamos en estas larvas que han sido inyectadas con el ARN una irrupción del desarrollo, el cual da lugar a la mortalidad. Sin embargo, cuando distribuimos el ARN doble cadena por ingestión, las orugas presentan mecanismos como la degradación en el intestino del ARN o el secuestro del ARN doble cadena en vesículas, lo cual impide el correcto funcionamiento del silenciamiento génico y hace que esta tecnología no sea efectiva mediante la ingestión. Una alternativa que hemos estado investigando junto a la compañía Agrospheres es la utilización de minicells. Estos son células inertes, lo que significa que no se reproducen, que se producen por la división aberrante de células bacterianas, como se muestra en el gráfico superior de la parte derecha.
Esta división produce minicells que contienen el ARN de doble cadena, lo cual está mostrado en esta figura como círculos verdes. En la foto inferior pueden ver una célula que ha producido estas minicells. Y la idea básica es que la protección brindada por estas minicells y la posibilidad de poder liberar el ARN de doble cadena directamente en el interior de la célula pues nos permitan incrementar la posibilidad de obtener un silenciamiento génico que resulte en la muerte de la oruga. En un primer paso, la investigación que realizamos fue un seguimiento del ARN de doble cadena marcado con una proteína fluorescente, comparando cuando alimentábamos las orugas militares tardías con el ARN de doble cadena fluorescente verde sin protección o desnudo, frente a cuando lo hacíamos como una carga dentro de las minicells mostrado a la derecha. Como se demuestra en el panel de la izquierda, tras la ingesta del ARN de doble cadena desnudo, podemos detectar la señal verde fluorescente mínima en la parte posterior del lumen del intestino, en el interior del intestino, y no en el epitelio del insecto. En comparación, cuando utilizamos las minicells para distribuir el ARN de doble cadena, podemos detectar que la mayoría de la fluorescencia verde se detecta en la zona del epitelio intestinal de la oruga, lo cual significa que estamos incrementando la cantidad del ARN de doble cadena que llega a las células, y con tal la probabilidad de obtener toxicidad. De hecho, resultados de bioensayos con larvas de la oruga militar tardía, utilizando 4 concentraciones distintas de ARN de doble cadena, siendo A la concentración más alta y D la más baja, demuestran un alto nivel de toxicidad frente a orugas normales, mostradas en color naranja, pero también frente a orugas resistentes a la proteína quinona F, que están mostradas en columnas azules. Esta toxicidad no se detecta cuando utilizamos las minicells vacías, minicell control, cuando utilizamos un tratamiento con agua o cuando utilizamos el RNA de doble cadena desnudo. El efecto del silenciamiento también puede ser detectado en los supervivientes a estos tratamientos, los cuales ven frenado su desarrollo comparado con el tamaño de las larvas en los tratamientos control. Como pueden ver en la foto debajo del tratamiento con las minicells, estas larvas pueden sobrevivir a duras penas el tratamiento, pero posiblemente no pueden completar su desarrollo comparadas con las larvas tratadas con el RNA de doble cadena desnudo. Bueno, esto es todo lo que quería compartirles en esta presentación. Espero poderles haber mostrado que la actividad de las proteínas insecticidas de Bt puede ser incrementada mediante el uso de sinergistas y que esta tecnología puede ser interesante considerando el periodo crítico de evolución de resistencia actual a las toxinas de Bt. También les he mostrado información acerca del silenciamiento génico por la interferencia de ARN o RNAi, como lo verán por sus siglas en inglés. Esta es una estrategia de control muy prometedora, con ventajas de alta especificidad y corta duración del residuo, y que puede combinarse con otros pesticidas para el manejo integrado de plagas. Una característica de esta tecnología que no les he comentado es que funciona un poco más lentamente que otros biopesticidas. Por ejemplo, mientras con Bt podemos ver la mortalidad en un par de días o incluso antes, para el silenciamiento génico necesitamos al menos una semana desde la ingestión para ver efectos del biopesticida. Sin embargo, como les he comentado, aún estamos al principio del desarrollo de esta tecnología y hay numerosas oportunidades para mejorar su capacidad biopesticida, así como su modo de utilización. Y nada más, antes de despedirme, quisiera agradecer a las personas de mi grupo que han realizado el trabajo que les he compartido. La doctora Heba Del Gafar, que es la que ha desarrollado las proteínas puente o pegamento, los sinergistas, para incrementar la actividad de las proteínas CRI. El doctor Ibrahim El-Shesheni, que es el que está a cargo del proyecto para desarrollar el silenciamiento génico para el control de las orugas. Como no, también agradecer a Alejandro Vera, de la Estación Experimental de Obispo Colombres en Tucumán, por su gentileza en compartir algunos de sus datos. Y me gustaría concluir agradeciendo de nuevo a Antonella Fiore, Hugo Permigliat y Eduardo Pagano por su invitación y la oportunidad de poder participar con esta charla en el Congreso de APRESID. Realmente espero tener la oportunidad de atender en persona en el futuro.
Si tienen cualquier comentario o pregunta, por favor no duden en mandarme un correo electrónico a jurat@utk.edu y les contestaré a la mayor brevedad posible con mucho gusto. Muchísimas gracias por su atención y me despido deseándoles que tengan un congreso muy fructífero. Muchísimas gracias. Acá Federico, una de las preguntas dice, ¿bajo qué aptitud y normativa registran el producto foliar de ARN? Bueno, la pregunta, el tema de la regulación es muy pertinente. Como bien dije, el único producto regulado, registrado en el mercado a nivel mundial es lo que mostró recién Juan Luis, que es el de Greenlight para el control de Colorado Potato Beetle, y en Estados Unidos está clasificado como biopesticida, pero esa clasificación no existe, esa categoría no existe en Argentina, en SENASA. Y además la palabra ARN no existe en SENASA, existe en ANMAT por las vacunas de ARN, pero todavía no existe en SENASA. Así que nosotros tuvimos la consulta a distancia, la instancia de consulta previa, y estamos dialogando con SENASA para ver cómo lo vamos a clasificar. Creemos que va a entrar en la categoría de bioquímicos, no así como bioinsumo, pero podría llegar a ser. Podemos discutir eso más en detalle, pero creemos que va a entrar en categoría de bioquímico y además avanzar ya con la regulación. En otros países depende las regulaciones pertinentes, está muy en el medio, ¿no? Entre es una molécula biológica, pero la estamos produciendo por síntesis enzimática, entonces está ahí un poquito en un limbo. Así que estamos en eso, justamente en diálogo permanente con SENASA. Perfecto. Otra pregunta, si hicieron pruebas con algún insecto plaga, que es un poco lo que... Hicimos, particularmente tuvimos una primera aproximación con la chicharrita hace un tiempo, antes de que fuera un caos acá en Argentina. Cuando mencioné que fue una decisión estratégica trabajar con hongos primero, es así porque, digamos, es intuitivo pensarlo, o sea, controlar un insecto hay que darle de comer ARN al insecto o inyectárselo, que obviamente no vamos a ir inyectando chicharritas por el campo. Algo así se ve con el producto de Greenlight. Cuando miramos las dosis, estamos hablando de alrededor de 10 gramos por hectárea de ARN. Eso es muy alto. Eso es más o menos 2000 veces el ARN que nosotros necesitamos para controlar un hongo y controlarlo de manera muy eficiente. Por eso nosotros decidimos empezar trabajando con hongos, porque creemos que estamos más cerca, más factible controlar realmente en la agricultura un hongo, una enfermedad causada por un hongo, que controlar un insecto. En el caso de la chicharrita, la verdad es que controlar insectos no nos resultó, incluso basados en papers que dicen hay que controlar tal o cual gen. Pasar de inyectar a dar de comer ya es un problema. Pero bueno, estamos abordando otra estrategia que es tal vez controlar la enfermedad transmitida por el insecto y no al insecto. Digamos, si imaginemos que estamos vacunados contra el dengue, bueno, ya el mosquito, bueno, dengue, zika y chikungunya, ya el mosquito de la Aedes ya dejaría de ser un problema hoy. Bueno, sería un poco eso, no atacar al vector, que es lo que naturalmente hacemos en la agricultura, sino intentar que la planta se defienda de la enfermedad en sí misma. No es sencillo porque no son hongos, son virus y son pseudobacterias, entonces piroplásmidas, pero bueno, estamos trabajando activamente en eso, nos interesa, así que lo más cercano que hemos hecho es en chicharrita. Acá hay una pregunta, has mencionado dengue, con toda esta problemática de dengue específicamente en la zona del NOA, ¿crees que puede servir como una especie de como un aerosol que se pueda aplicar en las zonas, digamos, en casas? Esto debe estar apuntado de los, digamos, los monitoreos y las aplicaciones que se hacen, digamos, con la municipalidad, por lo menos en Tucumán se hace así, ese descacharreo y toda la... Posible es, si esto después es transformable en un producto que tenga un impacto en el mercado o en salud pública en este caso, es más difícil de predecir. Que los mosquitos, el desarrollo de un mosquito se puede regular con RNAi es algo que se sabe en el laboratorio. Estamos dando una concentración de ARN estabilizado en un cacharro controlado. Poner agua en los cacharros en la casa es más fácil dar vuelta a los cacharros, sinceramente, o cambiar el agua. Por eso no sé cuánto tendría sentido hacer eso.
pero en principio acá es científicamente como que un aerosol, digamos, algo que tipo... No creo, en aerosol no creo. No. ¿Qué es lo que pasa digamos, hay que hacer una carga muy alta de ARN para alimentar al insecto para bloquear alguna vía metabólica o alguna pathway genético? No es tan sencillo. En ese sentido. Por eso, si fuera, sería dónde va a poner las larvas, o sea, los huevos para que sean larvas, y ahí ya estamos entrando en una logística de aplicación que es compleja. Otra pregunta es específicamente con larvas de lepidóptero, si lo ves factible, ¿cómo lo aplicarías? Si haces ensayos en laboratorio sobre dieta, sobre planta, si tuvieras que, estimo, diseñar un ensayo preliminar. El ensayo preliminar siempre va a ser sin planta. Hay que ver, depende qué insecto es, en este caso el lepidóptero, cómo poder diseñar un experimento en que se le pueda administrar por vía oral el RNA estabilizado. Nosotros estamos pensando estrategias distintas que no sean hacer un spray para controlar insectos, sino que sea empezar a priorizar aquellos casos en los que existan cebos o algo que podamos concentrar el ARN, atraer el insecto que coma y que entonces podamos darle una dosis alta de ARN. Pero sinceramente estamos en etapas de probar con sistemas modelo de insectos en el laboratorio, donde podemos tener moscas transgénicas que expresen proteínas fluorescentes, poder realmente hacer ciencia detrás y dar el salto a transformar esa ciencia en tecnología cuando creamos que pueda tener una factibilidad de producto. La verdad que el control del Colorado Potato Beetle es claramente un hito en la historia, así como nadie se va a olvidar de Pfizer y de Moderna con las primeras vacunas de ARN en la historia. Pero la verdad que las dosis necesarias son todavía muy altas, entonces tener un impacto real en el mercado es todavía, nada, por lo menos no es algo seguro. Espera que están llegando más preguntas. Un problema serio en maní es esclerotinia. ¿Pudieron hacer alguna prueba? Sí, esclerotinia, tenemos ARNs que funcionan en otros sistemas modelo, hicimos ensayos a campo, los estamos analizando y tenemos previsto hacer más ensayos a campo en la próxima campaña, es decir, sembrando en octubre. Depende mucho también de la incidencia y demás, pero sí tenemos ARNs que podemos controlarlo. Insisto, no es siempre así, ¿no? Hay otros hongos que nos cuestan mucho más, entonces esclerotinia creemos que tenemos algo que puede funcionar y lo estamos probando entre otros cultivos en maní. ¿Qué casos de no control vieron con ARN y qué evaluación se tiene respecto al virus? ¿De no control a qué nos referimos? ¿Que no haya funcionado? Que no haya funcionado. Bueno, como les dije durante la charla, todo aquello que sacamos del laboratorio es algo que vimos algún efecto, algún impacto en el laboratorio. Y todo aquello pudo ser validado a campo a través de toda esta formulación que hicimos y combinación con coadyuvantes y demás. Hay hongos que están teniendo mucho problema en el laboratorio, uno de ellos es Alternaria, por ejemplo. No vamos a bajar los brazos, encontraremos los genes, pero piensen que cada hongo tiene capaz 30.000 genes y uno puede silenciarle un puñado de genes. Entonces tal vez o no funciona la tecnología de ARN o no le estamos silenciando los genes específicos que corresponden. Necesitamos leer, estudiar, analizar, comparar genomas. Es un montón de bioinformática y un montón de estudio de un equipo hermoso que tenemos de gente especialista, no solamente en patosistemas, sino en biología bioquímica del ARN. O sea que vamos a seguir intentando. Y después, por ejemplo, en el caso de Phytophthora, que no es un hongo, pero intentamos mostrarle a la planta un segmento del genoma y eso tampoco funcionó. Lo que sí funcionó es usar ARNs exógenos para modular la planta de alguna manera, y esos pueden ser ARNs largos no codificantes que no se traducen a proteínas, pero que tienen una función per se como ARN y que nosotros los estamos usando también en el laboratorio. Ojalá algún día venga a presidir para contar esto, como que ya estamos más cerca de algún producto, pero pensando en usar ARNs exógenos para problemáticas causadas sobre todo por un contexto de cambio climático, llámese picos de temperatura altas o bajas o sequías o ese tipo de estrés que nosotros podemos adaptar la planta, lo que se llama primear la planta también a esos estrés de naturaleza biótica, y estamos usando ese otro tipo de ARNs que no son doble cadena para silenciar RNA de interferencia como recién contaba Juan. Ese tipo de ARNs también lo hemos encontrado, desarrollado algunos que pueden modular entonces la expresión de genes de la planta de manera no transgénica y
conferir resistencia a Phytophthora. Eso lo hicimos, lo validamos en tomate, que es lo que les mostré, no les expliqué los detalles, y ahora lo queremos probar en plantas, en especies de plantas que están filogenéticamente relacionadas con el tomate, como por ejemplo papa, pimiento, berenjena y demás. Bien, acá preguntan cómo ingresa el ARN a la hoja. Es una gran incógnita. Ahí está la diferencia entre el laboratorio científico, que queremos entender las cosas, y el laboratorio de Apolo, que queremos que las cosas funcionen. Esto funciona. Hay todavía preguntas al respecto de cómo lo absorben. Hay dos vías, si se quiere. Uno puede usar ciertos vehículos que son absorbidos por la planta, y en ese caso la planta está absorbiendo el vehículo. Y después el ARN se libera en el citoplasma celular. Si no, hay vehículos que son los que usamos nosotros, que en realidad liberan gradualmente el ARN, y el ARN desnudo es absorbido por la planta. ¿Cómo lo hace? Si lo hace con receptores específicos o si lo hace por difusión, todavía está no muy claro. Nosotros sí estamos intentando descifrar eso en el laboratorio científico, porque nos daría más herramientas para el diseño de estrategias más eficientes. Dicho esto, lo que sí sabemos es que la planta, o sea, lo que sabemos, las teorías evolutivas al respecto es que las plantas están todo el tiempo verificando qué ácidos nucleicos, ADN o ARN, hay en el ambiente, como para desarrollar moléculas de defensa antes de la infección. Entonces, evolutivamente las plantas desarrollaron la capacidad de absorber ARN y ADN del ambiente y de esa manera defenderse. Las plantas que, digamos, lo pudieron hacer se defienden más eficientemente que aquellas que no, y por eso la presión selectiva. Entonces, estamos básicamente aprovechando esa capacidad de las plantas de leer lo que está pasando en el ambiente para proveerles de la información que nosotros queremos. Otra pregunta es si han probado algo como en tratamiento de semilla, un poco también relacionado a lo que ha mostrado el doctor Jurat Fuentes. Sí, es una excelente pregunta. La semilla per se es suficientemente impermeable como para que no lo absorba. Lo que estaba mostrando Juan es más por el ARN que consumiría, ingeriría el insecto, ¿no? Pero que entre la semilla no es fácil. Sin embargo, tenemos la hipótesis de cuando la semilla se activa, se hidrata, absorbe, y es probable que una molécula como el ARN, muy soluble en agua, se pueda llegar a ingresar. Tenemos algunos ensayos preliminares al respecto que van en esa dirección, pero todavía son observaciones preliminares de laboratorio. No es ni estadístico ni nada. En ese sentido nos interesa no solamente la protección de cultivos, por ejemplo en leguminosas con Fusarium, digamos que se tarda mucho en hacer la primera aplicación de algún producto en el campo y ya es tarde para la infección con Fusarium. Entonces, si pudiéramos vacunar la semilla sería ideal. Y otro de los proyectos que estamos trabajando también es en eso de explorar el océano azul en tecnologías de ARN, es intentar potenciar las interacciones simbióticas con bacterias, en este caso con Rhizobium, en leguminosas, y en ese caso también sería importante poder aplicarlo en la semilla, ¿no? Usar estos ARNs no codificantes que usamos de propios de la planta y demás, como para hacer más eficiente el proceso de inoculación. Quedan dos. Al tener tanta especificidad la técnica, ¿cuál sería lo más importante en un producto formulado para aplicaciones foliares para el manejo de un complejo de enfermedades plagas? Lo más importante es diseñar el cóctel. O sea, ahí nosotros nos tenemos que situar, es decir, cuál es el químico que queremos resolver, o que queremos reemplazar. Eso lo entendimos como lógica en la empresa, de decir, bueno, uno puede tener un ARN contra botritis, que controla la botritis. Bueno, eso en algún momento puede ser un producto en sí mismo, ¿no? O sea, uno puede tener vid, en vid hay un periodo de carencia, no se puede aplicar muy cerca de la cosecha. Esto sí, porque no tiene residuos. Entonces, eso podría ser un producto en sí mismo. Ahora, si queremos reemplazar un químico que controla botritis en el conjunto de otras enfermedades fúngicas, entonces tenemos que tener ARNs contra todas esas enfermedades. Y eso depende de cada cultivo, de cada patosistema. Entonces, por eso el interés nuestro de no decir solo botritis o solo Fusarium, es decir, bueno, si queremos reemplazar este químico en este cultivo, tenemos que controlar Fusarium, botritis y esclerotinia, y en cada una de las aplicaciones pueden llegar a ser distintos, ¿no? Puede llegar a ser un kit donde diga, bueno, a tal fecha hay que explicar del cultivo hay que aplicar esto, en tal otra, esta otra combinación, y de esa manera hacer una tecnología de super precisión para saber en qué momento fenológico de la planta hay que proteger o hay que darle la información necesaria para que se
defienda de ciertos patógenos que son peligrosos en ese momento. Así que yo creo que eso es lo más importante, tener en cuenta qué es lo que queremos reemplazar en el mercado. Bueno, un poco a lo que acabas de comentar, acá preguntan qué residualidad tiene el producto, cuál es su estabilidad y qué tipo de respuesta induce en la planta, qué durabilidad presenta en el tiempo. Es un poco lo que... Un montón de preguntas. Es estable, el ARN doble cadena, a diferencia del ARN simple cadena, es bastante estable. Cuando lo estabilizamos con nuestros carriers, es más estable aún. Estamos haciendo ensayos a distintas temperaturas, incluido más de 50 grados, que es lo que nos permitiría aseverar que es estable durante 2 años para un marbete, digamos. Y no mira, ¿cuántas otras preguntas eran? La estabilidad, dije eso. Sí, ¿y qué más era? La estabilidad y la durabilidad en el tiempo. Bueno, durabilidad una vez de la aplicación también depende del patosistema. Nosotros en tomate con botrytis, por ejemplo, pudimos demostrar que la planta, incluso con hojas nuevas, de manera sistémica, está protegida por más de un mes, pero eso depende mucho de la virulencia del patógeno y de las condiciones ambientales. Entonces no es lo mismo que llueva mucho que no llueva mucho, las temperaturas y demás. Así que es probable que haya que repetir la aplicación, pero siempre prestando atención a cuáles son las lógicas del cultivo, del manejo del cultivo, y que no solamente podamos ser competitivos a nivel económico del costo del producto, sino también aprovechar esta capacidad de protección sistémica para disminuir el número de aplicaciones y ser una ventaja en el mercado en ese sentido también. No hay más preguntas, te hago una mía. ¿Crees que puede tener algún efecto, digamos, no favorable, por ejemplo, para una abeja en un sistema de cultivo donde hay polinizadores, una planta que ha sido infectada o tratada con este producto? Bueno, esa es una excelente pregunta. La tecnología del ARN, a diferencia de cualquier químico o incluso de los péptidos y demás, tiene la garantía de que es absolutamente... ¿cómo se dice?, específica. Eso lo mostraba Juan con el tema de los diferentes insectos, pero nosotros lo que hicimos es desarrollar una plataforma bioinformática muy potente con el apoyo también de la Fundación Sadowski en el ex Ministerio de Ciencia, donde podemos comparar bioinformáticamente un número creciente de genomas y hacer diseños muy específicos y asegurar que no haya reacciones cruzadas. Uno compara el genoma de botrytis con otros hongos, incluso hongos benéficos como tricoderma, y después con el cultivo, con una serie de cultivos y con genomas representantes de polinizadores, de peces, de aves, de anfibios, de humanos, de otros mamíferos y demás. Entonces, ahí podemos garantizar lo que se llama seguridad por diseño, que por más que uno coma el ARN no nos haría nada porque no pega con nada en el genoma. Así todo... bueno, y hoy por hoy la mayoría de los químicos en la agricultura matan a las abejas, pero bueno, ahí lo que mostró recién Juan es muy pertinente, digamos, atacando un gen de un insecto al otro no le hace absolutamente nada porque no tiene nada que reconocer en el genoma. Eso para insectos. Cuando hablamos ya de animales superiores, tenemos una maquinaria de enzimas para degradar ARN. Nosotros comemos ARN todo el tiempo. Entonces, si comemos un tomate que esté infectado por botrytis, estamos comiendo ARN de botrytis. Si estamos comiendo un tomate que tiene nuestro producto, estamos comiendo ARN de botrytis. O sea, uno de ellos, ¿no? Y la alta especificidad también se ve con el tema de las vacunas. La vacuna contra el coronavirus protege contra el coronavirus, no protege contra la gripe. Y eso también es muy interesante cuando emergen resistencias, porque la efectividad del producto tiene que ver con una complementariedad de secuencias de ARN. Esto que está pasando con los péptidos del BT, digamos, con los proteínas de BT, es algo que con ARN no pasaría, porque es más cercano a lo que pasó con las vacunas contra el coronavirus. No sé si recuerdan, pero durante la pandemia en un momento apareció la variante Omicron y la primera vacuna que se rediseñó fue la de Moderna. ¿Por qué? Porque el bicho mutó, lo aislaron, lo secuenciaron y dijeron, mutaste acá, ok, muto mi vacuna. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Si llegara en algún momento a aparecer un hongo resistente al tratamiento con ARN, nosotros podemos aislarlo, secuenciar esos genes que estamos atacando, ver dónde mutó y rediseñarlo automáticamente sin tener que pensar, comparado con un químico, en nuevas variantes, nuevos cambios moleculares y demás. Simplemente el mismo pipeline de producción, la misma infraestructura, simplemente lo que cambiamos es la secuencia para adaptarnos y ir coevolucionando con el patógeno y poder ir bloqueándolo cada vez.
Bueno, Federico, no hay más preguntas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A disposición después.